Hoy no vamos a hablar de un simple ritual agrícola. No, vamos a meternos de lleno en un caso legal de alto riesgo del antiguo Israel, donde la ofrenda del Omer fue el centro de una lucha tremenda por el control de la ley y sobre todo del tiempo. Y esta es la pregunta del millón, porque detrás de la cebada, del incienso, lo que había era una batalla campal entre dos formas de entender el derecho: la de los sabios del Sanedrín, que eran la corte suprema de la época, y la de los buetinos, un grupo disidente que vino a desafiar toda su autoridad. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué el Omer se convirtió en un campo de batalla legal. Después, analizaremos las dos interpretaciones de una misma ley. Luego, cómo la teoría legal se usó como un arma, cómo el ritual se transformó en un veredicto público. Y para cerrar, veremos el resultado final, la soberanía sobre la tierra y el tiempo. Ok, para entender bien esta disputa, lo primero es entender qué es lo que de verdad estaba en juego. La ofrenda del Omer no era un acto simbólico y ya. Era, digamos, el interruptor legal que le daba permiso a toda la nación para empezar a consumir la cosecha del año. Y aquí está la clave de todo, su naturaleza. Era una ofrenda comunitaria en una fecha fija. ¿Qué significa eso? Pues que quien controlaba esa fecha controlaba básicamente un pilar de la vida económica y religiosa del país. En una palabra, jurisdicción. Y justo aquí llegamos al meollo del asunto. El Sanedrín, con los sabios a la cabeza, defendía a capa y espada su autoridad para interpretar y aplicar la ley. Pero los beduinos, por otro lado, retaban esa misma autoridad. Querían, en esencia, desarmar el sistema desde dentro. Y lo más increíble de todo es que esta batalla legal gigantesca se reduce a la interpretación de una sola frase del texto bíblico. Parece simple, ¿verdad? Pues esperen a ver las implicaciones que tenía. Miren, aquí tenemos las dos posturas, y es fascinante ver la estrategia legal detrás de cada una. Los sabios, por un lado, integraban el Omer en su sistema de calendario, lo que reforzaba la autoridad central del Sanedrín. En cambio, los beduinos, con su lectura literal, lo que buscaban era crear una grieta en esa autoridad, una excepción a la regla. Uf, y esta cita es una genialidad. Reish Lakish, uno de los grandes juristas de la época, lleva el argumento a otro nivel. Lo que él dice es que el tiempo mismo, una vez que la autoridad rabínica lo define, se convierte en una fuerza legal por sí sola. El alba del 16 de Nisán no solo marca el momento, sino que es el permiso legal. Esto, claro, dejaba la postura rígida de los beduinos completamente fuera de juego. Pero ojo, los sabios no se quedaron solo en el debate teórico, para nada. Usaron herramientas jurídicas súper sofisticadas para blindar su interpretación y, de paso, desmantelar el argumento de sus oponentes. Aquí entra en juego un concepto clave, kavaná, que es la intención específica que pones en un acto ritual. Esto fue, básicamente, su herramienta de control de calidad legal. No era suficiente con hacer el ritual, no. Tenía que hacerse con la intención precisa que dictaban los sabios. Cualquier otra intención y el acto quedaba invalidado. Piensen en esta tabla como un sistema de seguridad jurídico. Si un sacerdote, digamos simpatizante de los beduinos, hacía el ritual pero con la intención incorrecta, shelo lishma, ¡pum!, el acto era legalmente deficiente. La obligación de toda la comunidad no se cumplía y había que repetir todo el proceso, esta vez, claro, bajo la supervisión correcta. Era un jaque mate procesal, en toda regla. Entonces, si la kavaná era como poner un candado en la puerta, la que será Shabá era construir un muro de contención legal. Es una de las herramientas hermenéuticas más técnicas y, bueno, más potentes que tenían a su disposición. Y aquí es donde vemos la maestría de su aplicación. Lo que hizo Rabbi Ishmael fue conectar el Omer con las ofrendas por el pecado usando una palabra en común, avón. Al hacer esto, importó las reglas de descalificación más estrictas que existían y las aplicó al Omer. Con esto, básicamente, blindó el ritual y cerró cualquier hueco legal que los beduinos pudieran intentar aprovechar. Ok, ya ganaron la batalla en el plano teórico, en los textos, pero ¿cómo se aseguran de que todo el mundo se entere? Bueno, transformaron la ceremonia de la cosecha en un verdadero espectáculo público, una demostración masiva de su autoridad legal.
Cada uno de estos pasos era en sí mismo una pieza de teatro legal. La gente que estaba ahí no era solo espectadora, no, era parte del acto, testificando y validando el poder del Sanedrín. El acto físico de la cosecha se convirtió en la ejecución pública de su veredicto. Pero eso no es todo. Miren este control de acceso tan estricto para ver quién podía oficiar. Esta lista de descalificaciones era, en la práctica, un cortafuegos de pureza. Un filtro diseñado para que solo un representante intachable de la ley de los sabios pudiera llevar a cabo el acto. La idea era clarísima: bloquear de raíz cualquier influencia boetina o sectaria en el rito. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, aquí viene el golpe de gracia. Un disuasivo potentísimo. Imaginen esto. Si un sacerdote se desviaba y traía la ofrenda con la intención incorrecta, Shelo Lishma, no solo fallaba en su deber público, sino que bloqueaba el sustento de todos sus compañeros sacerdotes. ¿Por qué? Porque a ellos se les prohibía comer de las sobras hasta que se ofreciera un segundo Omer, uno válido. Esto hacía que la disidencia fuera simplemente una ruina económica y práctica. Pero la cosa no termina en el templo, ¿eh? La victoria de los sabios tuvo un eco mucho mayor. Marcó un antes y un después en cómo se entendía la soberanía legal sobre toda la nación. Y fíjense en esto, en cómo la jurisdicción se expande. Al exigir que el grano viniera de los pastos bien regados de Israel, los sabios no estaban hablando de agricultura. No, estaban haciendo una declaración de soberanía territorial. Estaban legislando que solo la tierra sujeta a sus leyes de diezmos, el Maaser, era válida. Así, extendieron su autoridad desde el altar del templo hasta el último rincón de tierra bajo su control. A ver, para que quede claro, la disputa del Omer fue mucho más que una discusión de calendario. Fue la batalla legal que consolidó el poder del Sanedrín. Al ganarla, no solo fijaron una fecha, afirmaron su monopolio para interpretar la ley, para administrar el tiempo sagrado y, lo más importante, para definir la soberanía sobre la tierra de Israel. Y cerramos con una pregunta que, la verdad, resuena hasta hoy. Este caso de hace 2 milenios nos enseña que la lucha por la interpretación es al final una lucha por el poder. La autoridad no está solo en el texto sagrado, sino en quien tiene la legitimidad para darle voz.